¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta tertulia de actualidad de Televaldepeñas. La agenda informativa a todos los niveles, en todos los ámbitos, lleva 6 meses anclada en el término coronavirus y ahora en estos tiempos vuelve a permanecer inamovible cuando están creciendo de manera exponencial los contagios, las hospitalizaciones y regresamos a cifras diarias de cientos de fallecidos en nuestro país y a decenas de fallecidos en nuestra comunidad autónoma. Valdepeñas mantiene una especie de burbuja de aislamiento porque el crecimiento tanto de los contagios como de los ingresos se mantiene muy estable desde hace semanas, aunque con un ligero repunte. Cerca de nosotros, en Manzanares, pues ya se han dictado normas de reconfinamiento o próximas al reconfinamiento, a ese periodo de desescalada, y lo tenemos bien próximo, bien cercano. Cuando las barbas del vecino veas pelar, por las tuyas a remojar, podríamos decir, sin ánimo de frivolizar. En el orden económico, esto nos lleva a centrar el foco en el colectivo, en el gran colectivo de autónomos, de pymes y micropymes que suponen un 90% largo, muy largo, del tejido productivo y económico de nuestra actividad. En pocos días, a finales de mes, va a empezar a vencer el primer pago de esos créditos ICO que supusieron 20.000 millones de euros a principios del mes de abril pasado, cuando el reconfinamiento hacía pensar en que los ingresos en los pequeños negocios caerían hasta cero en la mayoría de los sectores y que habría grandes problemas, grandes apuros para hacer frente a los pagos de esas obligaciones que no se habían clausurado. Así actuó el gobierno de nuestro país y ahora toca empezar a devolver. Un informe de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha establece que al menos la mitad de esos profesionales autónomos tendrán dificultades grandes, serias, para hacer frente a ese primer pago, y un informe de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, en nuestro país, apunta que si llega a haber un reconfinamiento en los mismos términos o similares de los meses de marzo y abril pasados, un 70% de los trabajadores autónomos no podrán reanudar su actividad o al menos recortarán plantilla. Componen hoy esta mesa de análisis y de tertulia Jesús Merlo García, que es el presidente de la Asociación Valdepeñas Comercial. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias. Un programa más. Victoriano González de la Leja Saludador, exalcalde de Valdepeñas. ¿Qué tal, Victoriano? Muy bien, aquí con vosotros una tarde más y bueno, esperando a ver cómo se va desarrollando todo. Nuestro agradecimiento por volvernos a acompañar. Y Gregorio Sánchez Llévenes, que es concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Gregorio, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Vamos a dar paso a un resumen de una entrevista que hemos mantenido con el vicepresidente de la Federación de Empresarios de la Comarca de Valdepeñas, FECEVAL, Carlos Ortiz, que da el punto de vista de esta organización empresarial sobre lo que se ve venir para numerosos negocios, pequeños negocios, sobre todo en el ámbito de la hostelería y de los servicios, que son bastante preponderantes en nuestra economía local y comarcal. Pasamos a ofrecerle un resumen de la entrevista que hemos mantenido hace escasas horas con él. Adelante el vídeo. Refiriéndonos al tema de los créditos ICO, sí es verdad que muchos autónomos aplazaron el crédito ICO con carencia de 1 año. Sin embargo, hay otros que sí que es verdad que lo hicieron a 6 meses y es ahora cuando tendrán que comenzar a pagar, ¿no? Y como bien decías, el sector de la restauración, el turismo, son sectores que no se han podido recuperar y van a tener serias dificultades para hacer frente a estos créditos. Nos movemos mucho por el campo de Montiel y vemos que allí los bares, los barecillos, pues sí, pidieron su crédito ICO, no muy grande, sobre todo para hacer frente al pago de alquiler, proveedores, poquita cosa. Sin embargo, son establecimientos pequeños, el aforo es reducido y no van a poder, es que no van a poder directamente. Nos reuniremos con ellos, con todas las asociaciones de empresarios para poder hacer fuerza y poder echar una mano en este caso, una moratoria. Cuando se justifique evidentemente que estos autónomos, estas pequeñas empresas no pueden hacer frente porque se ha reducido su capacidad, pues no hay liquidez,
nos juntaremos con ellos para pedir esta moratoria. Si nos vamos al extrarradio de Valdepeñas, estamos hablando de establecimientos que son gente que lleva muchísimos años en ellos, gente conocida en sus barrios y en todo Valdepeñas, pero gente muy trabajadora y muy luchadora. Sin embargo, la situación es igual para todos. Por mucho que trabajen, no hay liquidez en las familias, no podemos hacer los mismos gastos, no podemos salir a cenar todos los días y lo están pasando mal. En el caso de Valdepeñas, bueno, pues el tema de impuestos sería bastante interesante tratarlo porque es donde le podemos echar una mano, En enero se supone que las cosas van a llegar a ser normales y no sabemos si van a ser normales. Esta gente, estas empresas tienen que seguir con sus negocios, es vital y claro, si volvemos a la normalidad que teníamos antes de impuestos, no van a poder. O sea, es vital que se prorrogue estas ayudas. Deseamos que no volvamos a ello, está claro. Sortear, pues la responsabilidad de todos y cada uno, de mantener las medidas de seguridad y porque sería inviable. Directamente sería inviable para la economía un nuevo confinamiento total. Pues este es el punto de vista expresado por el vicepresidente de FECEVAL a este programa, a esta tertulia, Carlos Ortiz, y tengo que en primer lugar dirigirme al presidente de la Asociación Valdepeñas Comercial, del colectivo de comercio que mueve cientos de trabajo en nuestra población y en nuestra comarca. Jesús, ¿cómo ves el panorama con esta cuenta atrás para hacer frente a pagos que no solo se trata de empezar a devolver quien lo haya solicitado el crédito ICO, sino también hacer frente a esa moratoria en el pago del seguro de la seguridad social por parte de los autónomos? ¿Cuál es tu primera impresión? Bueno, el tema está muy complicado porque lo que sí es verdad es que yo ya he contactado con muchísimos comerciantes y empresas de servicios y me dicen que todavía es que hay también una incertidumbre porque creíamos que a lo mejor la pandemia no iba a haber ese rebrote, pero claro, va una cosa solapada con la otra. Si la pandemia sigue hacia adelante, nosotros cada vez lo tenemos más difícil. Mucha gente me ha dicho que, bueno, que negociará, hago mías las palabras del representante de FECEVAL, que habrá que negociar con los bancos, habrá que negociar con la Seguridad Social y habrá que negociar con su subcorde, por lo que sí es verdad es que hay cientos y cientos de comerciantes, en Valdepeñas somos censados 1.200 comercios, más de 500 empresas de servicios y más de 235 entre restaurantes y hosteleros, y prácticamente, bueno, pues ya se han acabado las terrazas, ya se ha acabado todo, y ahora viene lo difícil, ¿no? Y viene lo difícil que el bicho está ahí atacándonos y no hay manera de ver soluciones. Mucha gente se ha equivocado, ha recuperado de los ERTEs a gente, a trabajadores, y se ha equivocado. Mucha gente ahora dice que tenía que haber recuperado a media jornada, no haberlo recuperado, pero bueno, las cosas son conforme son y vamos a ver de qué manera podemos salir de esta, ¿no? Tenemos una incertidumbre también, no sabemos si los ERTEs, el otro día, claro, como aquí cada uno da noticias por un lado, el ministro por un lado, la Junta por otro, el otro día viene una noticia, creo que lo oí en OK Diario, que decía que la hostelería y el comercio que no van a ser posibles beneficiarios del tema de una ampliación de los ERTE. Bueno, pues entonces, y hoy venía otra noticia que dicen que la restauración en España, vamos a hablar de España, pero bueno, luego lo trasladamos a Valdepeñas, la restauración, el comercio y el turismo son un tanto importantes en el PIB, en el Producto Interior Bruto, pues entonces vamos a ver que se pongan de acuerdo y lo que sí es verdad es que a 4 días del 30 de septiembre hay una incertidumbre muy grande en el comercio, en la hostelería, en todos sitios, por el tema de los ERTEs. ¿Qué es lo que le puede hacer a la gente? Pues no recuperar o a ver qué es lo que hacemos. Tanto la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos como la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, piden al Gobierno una moratoria en el inicio de la devolución de estos créditos. ¿Hay resistencia en las arcas públicas para tanto? Yo no soy político, aquí tengo dos personas que han sido políticos, bueno, uno es político y el otro ha sido político, el otro ha sido alcalde. Yo creo que no hay dinero para tanto, hay que comprenderlo, yo creo que no hay dinero para tanto, entonces si sacamos de un sitio para darlo en otro, de algún sitio tiene que salir. En ese tema impuestos, tema no sé qué, pero claro, el tema impuestos, ya la vaca no da para más. Yo creo que impuestos, estamos muy sobrepasados en impuestos. Tenemos otro tema que son los servicios sociales, que también hay que atenderlos. Y bueno, pero lo que sí es verdad es que si no atendemos ahora al comerciante, al hostelero, a nuestros empresarios, a nuestras pymes, micropymes, la demanda social, y yo creo que me van a dar razón mis compañeros, va a ser más grande. La cola en la demanda social va a ser más grande. Entonces, vamos a atender lo prioritario, que es que el comercio no cierre, que ya hay muchos que me han dicho que van a cerrar, hosteleros que no van a abrir. Y bueno, pues entonces es lo importante. La moratoria, vamos a ver cómo negociamos con los bancos. A ver, el banco también tiene en este tema también tiene que decir mucho, ¿no? El banco.
tiene que tener ese corazón solidario, tiene que ver que esto se va al garete, ¿no? Tiene que rescatar a quienes le rescataron. Ahí está, también es verdad, también ahí es importante, en ese tema tenemos que entrar, pero bueno, vamos a ver, los dineros los tienen ellos. Victoriano. Bueno, la verdad es que todo esto está muy condicionado por el COVID. Es verdad que la situación se ha planteado aquí, ha habido una línea ICO muy importante, ha habido una ayuda muy importante. Es verdad también que no hay dinero o hay poco dinero, pero también es cierto que hay que atender las necesidades de un país. Pero claro, hoy escuchaba a un comentarista de televisión que me gusta mucho, que es Miguel Sebastián, que es un hombre para mí muy valioso en cuanto a su apreciación de las cosas, y decía que sí, que vale, que de acuerdo, pero que lo primero es la salud, porque si no tenemos salud no nos sirve de nada todo lo demás. En el sentido de que el equilibrio que estábamos buscando entre salud y economía, ahora mismo, por culpa de esa situación a la que nos está llevando el COVID, es muy difícil de encajar, muy difícil de encajar. Por lo tanto, ahora no queda otra nada más que a ser capaces de tener, por un lado, riñones, por otro, colaboración de las entidades financieras, por otro, colaboración del gobierno hasta donde pueda. Yo creo que, independientemente de eso, va a haber solución y va a haber forma de atender tanto los ERTES, como que mencionaba Jesús, como también el ICO, las líneas ICO, de la manera que sea, ampliándolas, no ya hasta diciembre, como se decía, no, sin tiempo. Cuando se hace hay que hacerlo sin tiempo porque no sabemos cómo se va a comportar el virus. Pero lo cierto y verdad que el virus nos va a marcar, porque estamos hablando, antes decía Jesús, de varios días que quedan para final de mes. Pero, ¿cómo se va a comportar? Porque de un día para otro el virus es tremendo. En Valdepeñas nos está respetando, afortunadamente nos está respetando, y es posible que en Valdepeñas toquemos la madera, seamos capaces de mantenernos así, como una burbuja, pero los pueblos de alrededor lo están pasando muy mal, y tenemos gente nuestra que va a esos pueblos y gente de esos pueblos que viene aquí a trabajar a intercambio. Entonces, todo eso es muy peligroso. Si se nos respeta como hasta ahora, nuestros autónomos tendrán, y lo voy a centrar en Valdepeñas, tendrán la posibilidad de, con esa ayuda que yo creo que va a llegar o que se va a permitir que llegue de una manera o de otra, salir adelante. Pero tiene que ser siempre pensando en que el virus nos va a respetar. Porque imaginaros, lo digo a todos los que estamos aquí ahora mismo, que nos ocurre como a Manzanares. Mejor que no. Eso es que sería irreparable, porque ¿qué hacemos? ¿Mantenemos todo? ¿Cerramos todo? ¿Seguimos trabajando? Pero el problema ya, porque me comentaban, sobre todo en el tema de la restauración, es que la terraza está al 50%, las mesas son al 50%, no podemos abrir las barras, pero si es que no va la gente. La gente tiene miedo, no sale de casa, no va a tomarse un café o se van pocos, la mitad de lo que tenían que ir, no ya que no quepan, sino que la gente tiene miedo y no va. La plaza de Valdepeñas, que era un hervidero, era una hermosura, ahora no va la gente, aunque le pongan mesas, sobran mesas. ¿Pero por qué? Porque hay mucho miedo. Y eso en Valdepeñas, que estamos bien, gracias a Dios, de momento, y ojalá que siga. No sé, en fin, entremos en el diálogo, pero he dejado ahí varias cosas sueltas para valorar. Tenemos información de que en consultorios de localidades muy próximas, que no mencionaré porque no cunda ningún tipo de alarma, se practican decenas de PCR diarias y no paran de salir positivos. Sí. Esto aquí seguimos siendo una especie de reducto. La hostelería, como bien dices, está a medio gas, aunque sí es cierto que hay fechas punta y horas puntas al cabo de la semana donde sí que hay ocupación, gracias a Dios. Gregorio, el panorama a corto plazo, ¿cómo se dibuja? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entrar en valorar, y bueno, yo entiendo que la gente que son autónomos, que dependen su negocio, su vida, los trabajadores, además los que conocemos, casi autónomos siempre se dice que es su familia, el trabajador y tal, estén un poco preocupados por la situación, pero yo creo que tienen que también valorar, es decir, el estado de alarma se decreta un 14 de marzo y un 17, un 19 de marzo, el boletín del Estado, que ese sí que son las noticias que tenemos que guiarnos o leernos, saca los ERTE y empieza a sacar ayudas. Quiero decir que es, de alguna manera, dentro de la situación
que es una situación gravísima y reconocida. Nunca se ha vivido una situación como esta de pandemia, pero también ante esta situación es la primera vez que un gobierno se ha puesto a ayudar. O sea, yo... ¿Y de qué manera? Yo recuerdo, es decir, lo voy a decir, un fisio, ¿no? Me decía, por primera vez en mi vida como autónomo he podido recibir una ayuda. Mientras he estado tenido cerrado el negocio, he podido vivir de algo. Mis trabajadores están en un ERTE, quiero decir, que se han ido generando una serie de situaciones que han facilitado que la gente por lo menos vaya sacando un poco el cuello, que respire un poco, ¿no? La situación es que yo creo que nadie o poca gente se esperaba que esto tardara tanto o que viniera una segunda oleada. Es decir, todo el mundo yo creo que pensaba que para septiembre, octubre, esto de alguna manera ya empezábamos a ver la luz. Y no, parece ser que encima sigue anocheciendo. O sea, que cuando veíamos un poco la luz, esa luz se pone. Pero yo creo que en esa situación la gente tiene que, de alguna manera, estar tranquila, relativamente. Pero quiero decir que los ERTE se van a prorrogar, se está hablando, ya se han prorrogado hasta el 31 de diciembre. Y se está hablando de prorrogarlos al menos a mitad del año 2021, ¿no? Los créditos ICO se está planteando una nueva línea de créditos ICO, por un lado, y por otro lado se está planteando una moratoria para aquellos, ¿no?, que demuestren de alguna manera que han perdido ingresos al menos en el 50% de la facturación histórica en los últimos años. Bueno, sí, que creo que de alguna manera se está poniendo medidas. Otra cosa es también lo que planteábamos, o lo que planteabais, es decir, si sacamos pero no hay ingresos, o sea, aquí dependemos, por un lado, es decir, las ayudas europeas, bueno, están ahí, a ver de qué manera llegan y en qué condiciones van llegando, ¿no? Hay un paquete importante de ayudas europeas, pero lo que está claro, y de cara a los presupuestos generales del Estado, que van a decir, los presupuestos generales del Estado que se están negociando ahora son los que van a de alguna manera diseñar ese futuro, si se cierran las pymes en este país, si se cierran los autónomos y tal. Bueno, pues ahí en ese futuro tenemos que ver si hay una reforma fiscal, es decir, estamos hablando de la pequeña y mediana empresa, que es quien paga un alto porcentaje de impuestos en relación con las grandes empresas de este país, ¿no? Las grandes empresas de este país cotizan menos y pagan menos impuestos que la pequeña y mediana empresa de este país. Bueno, pues ahí está un poco la historia. Si no hay ingresos, el gasto no se puede ejecutar. El 14 de marzo, si recordáis, se decretó el estado de alarma cuando en España había contagiadas 3.000 personas. 3.000 personas. Sí, sí. Cosa que en 3 horas cualquier día ya están las 3.000 personas contagiadas. Y entonces las autoridades lo tuvieron claro: protección de la salud antes que la protección de la economía. Aguantaremos un poco el empuje y aguantaremos el tirón. ¿Ahora es viable un reconfinamiento de la salud y por ende de la economía? Y ya abro barra libre. Creo que se lo van a pensar mucho, el reconfinar, porque es que sería hundirnos a todos. O sea, no digo que por barrios como han hecho en Madrid, todo depende también. Yo creo que es diferente de todas maneras. Sí, yo creo sí, que no tiene nada que ver. Cuidado con eso. Con marzo yo creo que es diferente, es decir, no ahora ver, los contagios de ahora son muchos contagios, pero son menos problemáticos que los que había en marzo. Pruebas también, se están haciendo muchas pruebas y tiene que haber muchos contagios. Salen más gente que con un simple confinamiento en casa, con 14, 10 días, lo va superando. Se está ocupando menos plazas de UBI, menos plazas porque o ya la población que peores características o que lo sufrió más, pues muchos, bueno, pues nos han dejado o lo han pasado, o las condiciones vienen siendo otras, o ha mutado esto y vienen siendo otras, pero da la sensación de que parece eso. Antes decía, y Valdepeñas está en la media esa que hablan de los 100.000 por habitantes, estamos en el 202, ahora había salido 200 sí, y algo. Aproximadamente. Cuando la media a nivel nacional está en el 200 y pico. Y en el 600. Por ahí. Sí, no, bueno, hay poblaciones de 600 y 700. Pero en eso tenemos que valorar, cuando estamos hablando de todo esto, es que la situación de emergencia que se puede producir es importante. Pero en cuanto a cómo se acomete todo eso, depende mucho, primero de los presupuestos. Porque claro, estamos hablando de la importancia que puede tener las ayudas que puedan llegar cuando esto se alargue, porque se va a alargar. No nos engañemos. Nos podemos estar engañando todo lo que queramos, pero lo cierto y verdad es que de una manera o de otra va a llegar, porque la burbuja no se mantiene durante mucho tiempo, porque la gente pasa de un lado a otro, no es una burbuja cerrada donde no entra nadie ni sale nadie, por lo tanto nos va a llegar, no nos engañemos. Y entonces eso es vital
el control de todo eso, pero también de la economía. ¿Pero cómo viene la economía? Antes has dicho tú una cosa que es importante. Europa nos manda 140.000 millones, ¿vale? Pero tiene que ser a través de una gestión de los presupuestos. Los presupuestos tienen que estar aprobados. Y parece que a alguien o a alguienes no les está importando todo eso. Por encima de partidos, por encima de ideologías políticas. Hay que aprobar los presupuestos, luego nos tiraremos a matar, luego nos diremos feos, luego nos diremos todo lo que tengamos que decir. ¿Pero por qué? Porque va a repercutir. Es que para que ese dinero se reparta, para que llegue a todos, a los autónomos y a todo el mundo, si no hay unos presupuestos, no se puede hacer. No se puede hacer. Planteas un debate paralelo. Sí, No, pero es que es verdad. Pero por llevarlo a lo local. Es que lo iba a llevar a lo local ahora mismo. Si no hay presupuestos generales del Estado, difícil que pueda haber presupuestos municipales. No, claro. Difícil claro. porque, la no, repercusión porque no vamos a saber si va a haber si se van a congelar los funcionarios, no vamos a saber cuánto nos corresponde de los ingresos del Estado, es decir, y si no hay presupuestos locales, vemos qué puede pasar con las ordenanzas fiscales y vemos qué puede pasar es que con las tasas. Es una cadena. Al final, tarde o temprano, esto que parezca No que, es una arriba, cadena, es una que arriba se pelean, al final a nosotros nos salpica de una manera u otra. Es que muchas veces olvidamos que el Estado no es la administración central, sino el conjunto de todas las administraciones, desde la local hasta la central. Es que aquí en Valdepeñas estamos afortunadamente bien en el tema de salud. Entonces casi nos podemos dedicar, entre comillas, al tema económico. Pero ojo, no nos engañemos, que va a subir el porcentaje. O no queremos tener los pies en el suelo. No nos podemos engañar. Por lo tanto, tenemos que tener un poco de riñones. Y en ese poco de riñones, ¿a qué me refiero? Pues a que seamos capaces de entender lo que está pasando, a que se nos ayude desde las entidades financieras, a que entendamos que las dificultades de los presupuestos en cuanto no llegue el dinero no nos puede llegar en condiciones, y entendamos todo de la manera que el trabajador autónomo, el restaurador y todo eso tiene que entender también que ha de soportar un poquito de presión, igual que cuando estábamos soportando la presión en nuestros domicilios confinados. Es que nos podemos confinar otra vez, pero fácilmente. Claro, claro, con el tema del presupuesto y tal, el tema de las reivindicaciones que hacen las asociaciones de autónomos no son ya con dinero, con estos presupuestos, son ya con los próximos presupuestos. Claro. Que se apruebe una moratoria se va a hacer con cara al gasto del próximo presupuesto. Es que no se puede hacer con el otro. Que se aprueben los ERTE y que los ERTE continúen al 2021, se tiene que hacer con los otros, o sea, con los siguientes presupuestos. Entonces, claro, hay que valorar. Y yo creo que sí, primero creo que tiene que haber una moratoria en los ERTE. Yo creo que los ERTE han funcionado y yo creo que tiene que ir al 21. Y creo que el ICO, aparte de esa nueva línea de otros 50.000 millones con tema de Europa, yo creo que tiene que haber una moratoria, al menos en esas condiciones, para aquellas entidades autónomos que no hayan facturado más del 50% o el 45% o el 60%, habrá que poner una medida, ¿no? Y bueno, habrá que ver. Y otra de las cosas también, yo con la gente en la calle algunas veces me peleo con esto, que no nos volvamos locos, que algunos llegaban ahogados a esto, Es decir, que había empresas que llegaban ya ahogadas a marzo. A ver si ahora vamos a querer salvarnos todos en esta historia. Aquí es un empresario que te va a decir la verdad. Desde el 2008 veníamos ya medio ahogados, y o sea que esto ha sido lo que nos habíamos acabado de respirar. Algunos estábamos levantando ya un poquito el vuelo cuando nos ha venido esto. Yo estoy con Vitoriano, unidad. Pero de la izquierda a la derecha, al centro, y los de atrás, autónomos, empresarios y todo. Como esto no nos unamos, porque además es que damos una imagen ante Europa, que nos van a dar 140 millones, que nos los van a dar 70.000 a fondo perdido. Imagínate que no los podamos gastar o que no tengamos aprobados los presupuestos. Por eso te digo, hay que dar una imagen de unidad, todos, pues en este caso nos estamos jugando el físico, todos. Además, lo que es los agentes sociales están dando ejemplo de esa unidad, o sea, hay 5 acuerdos ya, 5 grandes acuerdos estatales entre empresarios y sindicatos, aprobados entre empresarios, sindicatos, representantes de asociaciones de autónomos y el gobierno, o sea, desde el Ministerio de Empleo, acordados y 5 cerrados, grandes... esperando el dinero, nada más, lo tienen todo acordado. Estamos hablando aquí y estamos debatiendo una serie de conceptos, pero es que ya lo tienen acordado, pero nos falta el dinero. Y el dinero está ahí. Por cierto, los 140.000 millones son a fondo perdido casi. Luego vienen más. Pero claro, si no podemos, si alguien, es lo que tú decías de Europa, si alguien nos dice, oye,
si te he dado 140.000 millones y por culpa de no tener presupuestos generales del Estado No puedes. y en cascada hasta el ayuntamiento no los puedes gastar, ¿cómo te voy a dar el resto? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué concepto tenéis de las cosas por otros? Por eso es muy complicado que no seamos capaces de entender, cuando aquí lo estamos debatiendo y nos parece bien y nos parece claro, cómo a mayor nivel no sean capaces de entender que eso se tiene que hacer por encima de... Luego hablaremos del sexo de los ángeles. Bien, es fácil. Yo es que os vengo escuchando y vengo recordando unas manifestaciones de la persona que ha salido elegida en Euskadi, nuevo dirigente, nuevo secretario de la Juventud Socialista de Euskadi, y hacía alguna alusión a su propio partido, a su propio mandatario en cuanto a la interlocución con los grupos políticos. Es fácil que haya esa unión cuando se percibe desde un bloque, digamos, constitucionalista, que la prioridad es negociar y hablar con Bildu y con Esquerra Republicana. Ahí nosotros, yo no voy a entrar en política, ahí es complicado porque Bildu viene de donde viene y todo el mundo sabemos lo que ha pasado, pero yo creo que al final hay que olvidarse de eso y como ha dicho Vitoriano, y como decimos todos, etcétera, tienen que pasar por esa ahora. Claro, ¿No queda otra? Es que no queda otra porque el Partido Popular no se quiera abstener o porque vos no se quiera abstener. Es que lo bonito sería que no queda otra, pero es que no es o verdad. sea, aparte de que no queda otra, es que no es verdad. Que queda otro, sino que son conceptos diferentes, sumamos. Claro. Aquí sumamos. Y cada uno Ahí nos es el sumamos sumar. por lo que quiera. Nos montamos en un autobús, ¿no? Y todos utilizamos el autobús. Unos porque van al centro y otros porque van a las afueras. Cada uno tiene su la objetivo. ruta, quién primero y pero, por quién es. pero aquí hay una línea, hay que subirse. Y cada uno se subirá por las condiciones. A lo mejor el PP se puede subir diciendo y puede salir con la bandera de los empresarios y los autónomos y puede decir que es lo mejor, estos presupuestos son los mejores para los empresarios y para los autónomos, que se suba. Y Bildu a lo mejor dice que es lo mejor para sus trabajadores vascos, pues que lo diga. Pero aquí lo importante es que Pero se suban todos, claro, que o sea, participen aquí es todos. que sumen. Esto se está probando en Europa, en todos los países. O sea, lo que pasa en este país es que es para vernoslo. O sea, lo que pasa en este país, o sea, Es para Italia, recoger la historia de Italia, los miles de gobiernos diferentes y cómo han salido y tal. Italia están todos a una, Portugal, yo qué sé, Francia, es decir, que es para mirárnoslo. se han puesto de acuerdo los políticos para renunciar a los escaños y reducir el número de escaños en el Senado y en el Congreso. Que aquí va a ser imposible, pero todos Es que en tiene que general. ser así, no se puede excluir a nadie. No, No, es que todo el mundo ha sido votado democráticamente y todo el mundo tiene Es decir, derecho. yo, si se sienta Gregorio, no me siento yo, o si se sienta Jesús Vitoriano, no, nos sentamos los tres, Y además entramos los tres y ya creo está. que es mucho más fácil. Creo que es mucho más fácil. En eso que habéis hablado, incluso habéis mencionado Bildu o tal, pero podríamos hablar de la burguesía catalana o Sí, tal. sí, Es decir, es mucho más fácil en este país ponerse de acuerdo, porque a todos nos sangra con respecto a los autónomos y pequeñas y medianas empresas. Que con el resto. Y en el arco parlamentario todo el mundo se va a poner de acuerdo, que a lo mejor si fuera a defender a los grandes A la oligarquía, a la grande oligarquía, a las grandes empresas, a los grandes monopolios. A lo mejor sería más difícil. Es más fácil ponerse de acuerdo en estos presupuestos que van a ayudar al 90% Que somos el de su 85% tejido, del PIB, que las pequeñas y medianas y las micropymes, el 85%, lo otro es el 25%, Pero es que que yo creo que ni llegan a ser el 25%. No, yo no, Los estoy demás son seguro que- autónomos. estoy seguro que no llega. Es que lo tiene Ahí yo creo que tenemos algo tiene que que decir. quedar claro que no se puede recibir nada de estos presupuestos de atrás. O sea que ya eso ya está agotado. Claro. Tiene que ser con los nuevos. Por lo tanto, está todo acordado en los agentes sociales, está todo sabido por parte de los políticos, únicamente queda que sean capaces de centrarse en elaborar unos presupuestos que permitan que llegue a todos los niveles. Aquí la clave, y termino, termino, quiero decir, que la clave es, si queremos sacar unos presupuestos para sacar adelante el país en una situación de emergencia, o aprovechamos el debate de los presupuestos para quitarnos del medio a un gobierno concreto. Eso es lo que tiene que Pero si no elegir. estamos ahora para elecciones. Reanudaremos, No estamos ahora para reanudaremos, Eso es lo que tiene que elegir. todo cabe. Os propongo un nuevo frente de debate para cuando reanudemos dentro de unos minutos después de visitar empresas. Se está sometiendo a un estrés extremo el aguante de los fondos del Estado, del conjunto de las administraciones. En 2010, recordemos, pues se decidió, se vio que no había otro remedio que congelar pensiones y reducir salarios de los empleados públicos, funcionarios y laborales. La situación económicamente, esa situación extrema del aguante de los fondos del Estado es ahora peor que entonces, y
se ve venir digamos, como en la calle, o sea, cuando un funcionario se le reduce un 5%, a lo mejor es que el trabajador, el común de los trabajadores del sector privado ya han visto reducirse un 20, un 30, un 40%. Os propongo que cuando reanudemos, bueno, deis vuestra impresión sobre si esto es viable, es posible, se ve venir, cómo se van a ver afectados a corto plazo pensiones y nóminas de funcionarios. Regresamos en unos minutos. En Televaldepeñas continuamos compartiendo tertulia con Jesús Merlo García, con Victoriano González de la Aleja y con Gregorio Sánchez Llévenes. Estamos, bueno, pues un empresario, un jubilado y un político en activo. ¿Cuánto falta, si es que tal cosa se va a producir, para que el Gobierno acuerde la congelación de las pensiones o la reducción de los salarios de los empleados públicos? Empezar el melón quien queráis. Yo creo que no va a haber ninguna reducción de pensiones y no creo que haya reducción del sueldo de los funcionarios. De alguna manera se está hablando de todo porque hay que hablar y hay que sacar a relucir una serie de cuestiones para dar a entender la escasez de dinero, para dar a entender la necesidad que hay de acordar y aprobar diferentes conceptos dentro de los presupuestos generales del Estado, pero no creo que se atreva a nada de eso. En el peor de los casos, se podría plantear una congelación en algún sentido, pero no lo van a hacer, ni en las pensiones ni tampoco. No es el momento oportuno. Ahora mismo interesa mucho más llevar adelante todo el proceso parlamentario que necesitan los presupuestos generales del Estado y no entretenerte en otras cosas. Están haciendo cortinas de humo de otros conceptos, que evidentemente la gente lo ve y dirá, pero ¿cómo se dedican a esto? Con lo importante, con las que se está cayendo, pues yo tengo estoy totalmente convencido de que son cortinas de humo. Porque además la presión al Gobierno por los presupuestos generales del Estado, en el sentido de mover sillones, en el sentido de provocar una desestabilización del Gobierno, pero si no se puede. Si no se puede ir a elecciones generales, Claro, no. si no se pueden hacer elecciones generales, Pero aunque el Gobierno fuera en las Cortes reprobado, no se puede. No se puede Creo que hacer. es lo último que piensa la gente. Hay unos tiempos que marca la Constitución Yo sí te digo una y eso cosa. no se puede hacer. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Lo decimos al pueblo la verdad? Estamos jugando, porque no es cierto. Es que los de Vox, que vamos a hacer... ¿De qué estáis hablando? Si no se puede hacer. Si hay unos tiempos preconcebidos en la Constitución y en los reglamentos de funcionamiento de las instituciones del Estado. No se puede hacer. Entonces, vamos a ser serios. Llegamos a terminar septiembre y no hemos presentado la moción de censura. Claro, pero si es que no es posible, si es que no puede ser. Entonces, ¿a qué estamos jugando? En el sentido de que hay que ser conscientes de lo que nos estamos jugando. El país necesita ahora mismo otras cuestiones. Yo creo... Podemos verter conceptos, pero aplicar, por ejemplo, y para finalizar ya, les dejo el tema de las pensiones, yo creo que ni lo van a tocar. Van a arreglar o intentar arreglar los conceptos del Pacto de Toledo. En la caja hay poco dinero. La caja está bajo cero. Está bajo cero. Cuidado. Sí, pero es igual. Y- Se va a seguir. Están los presupuestos del Estado. Pero está el recogido en los dinero presupuestos del tiene que salir Estado. de algún sitio, Está presupuestado. Si fueran, Hasta los de Montoro si está fueran derechos a presupuestado. los presupuestos ya no habría ningún problema. Claro. La caja es porque lo sacas de los presupuestos, pero Si no, no habría ningún tú problema. la partida de Si está pensiones contemplado. la metes en presupuesto, ya Y está. yo digo, Es que está contemplado. Vamos, no me hagáis caso, pero yo creo que cuando se aprueben los presupuestos que se van a aprobar, vamos a tener presupuestos por el bien de todos. Yo creo que después ya cuando esto se suavice un poquito, yo creo que al final y cuando ya se sienten bien y vean la realidad, yo creo que van a empezar a tocar, van a empezar a recortar de algún sitio o de otro, empezarán a recortar y si no acordaros lo que os estoy diciendo aquí, más vale que no, porque yo no quiero que recorten pensiones, yo no quiero que los funcionarios, yo creo que todo el mundo tiene derecho a ganar un sueldo digno, presido una ONG en la cual estamos a tope desbordados de ayudar y yo no quiero esas colas y esas listas que hay de la gente esperando. O sea, yo quiero que todo el mundo gane su sueldo digno y que pueda defender lo que es su familia. Pero yo creo que una vez que ya se aprueben los presupuestos y todo eso, veréis como quizás
quizás, porque de algún sitio, es que tienes que tener en cuenta una cosa, es que de algún sitio se va a tener que recortar, de algún sitio se va a tener que hacer. El ruido de las pensiones, sí, bueno, es muy político. Siempre que hay crisis, y además siempre que hay una crisis económica, el ruido de las pensiones. Es muy político. El ruido de las pensiones porque también hay muchos intereses. A veces también otro tema igual. ¿Por qué no nos quiero decir, pero que es un tema muy goloso. El sistema público de pensiones de España no es comparable con lo que hay en otros países, ¿no? Entonces, claro, aquí se quiere ir cada vez más al sistema más mixto, ¿no? Que exista el sistema público de pensiones. Cotización y presupuestos. ¿Por qué no nos sentamos ya en el Pacto de Toledo y prohibido hablar de pensiones, desde la izquierda a la derecha al centro? Las pensiones se revalorizarán. Porque ni siquiera muchas veces ni es siquiera que, verdad, que cometen un error. Ni siquiera lo mueven los políticos. Compañeros cortados pero ordenadamente. Sí, bueno, quiere decir que ni siquiera ese discurso lo mueven los políticos, se mueven también desde intereses económicos. Claro. Hay una banca privada que ganaría mucho dinero con que todo el mundo tuviéramos nuestra pensión privada, claro, y no hubiera pensiones públicas. O sea, y cuando se acaba el negocio de la banca por un lado, pues se buscan nuevos negocios, nuevos nichos de mercado. Y cuando se van terminando nichos de mercado, empiezan otros nichos de mercado. Entonces, yo creo que el tema de las pensiones, mi opinión es que no se va a tocar. Es decir, yo creo que no se va a tocar. Sigo insistiendo en lo que he dicho antes. Creo que se va a ir a buscar una reforma fiscal en la que se empieza a pagar más, o sea, sea más progresiva, o sea, que empieza a pagar más quien más tiene. Quien más tiene va a pagar más. Yo creo que se va a ir buscando eso. Como eso, claro, ese discurso también va a doler porque hay gente que tiene mucho poder, la gente que tiene mucho dinero tiene mucho poder, y esa gente va a mover a la masa social a través de medios de comunicación, a través de discursos, a través de sus círculos de empresarios, de mercado, de tal, o sea, eso se va a mover también, está clarísimo, pero creo que no. Y lo del tema de los funcionarios puede que a lo mejor sí que haya alguna congelación. Eso sí puede plantearse, pero dentro del discurso ese claro, de la situación que hay. Lo que pasa es que mucho cuidado, porque yo también lo comentaba cuando la crisis del 2008, en el 2010, en el 2011 creo que fue, en las navidades del 2011, se quitaron la paga extra. Yo lo he comentado algunas veces. O sea, si poníamos, por ejemplo, Valdepeñas, 1000 funcionarios... Este ya fue Rajoy. Sí. Y anteriormente se había reducido un 5%. Pero que yo ponía el ejemplo en Valdepeñas, 1000 funcionarios o empleados públicos, entre educación, sanidad, administración autonómica del Estado y tal, 1 millón de euros. 1000, a una paga extra de 1000, 1 millón de euros. 1 millón de euros menos que entraron en Navidades en Valdepeñas. Entonces, ahí está, lleva razón. Un dinero, 1 millón de euros menos que se gastó en Valdepeñas esas Navidades. Porque al final es quien consume, entonces, el funcionario. Cuidado, porque claro, nos estamos quejando de que la gente no va por miedo a tomarse una caña y tal. Entonces, si precarizamos los ingresos de la población... La gente que gasta en el comercio es el discurso de lo diré, el número 3 de Podemos. Sí. Que no, Echenique, todos funcionarios y ya no hay problemas en que haya ingresos en los comercios. No me refiero a eso, me refiero a que si vamos, o sea, unos ingresos, si vamos precarizando todos los trabajadores, si hemos precarizado a trabajadores porque el mercado los ha precarizado, si vamos precarizando a todos los trabajadores, al final los trabajadores, que son los que consumen, o sea, el sistema capitalista funciona por el consumo. El consumo se cae. O sea, aquí cuando el sistema capitalista y cuando nos trajeron del campo a las fábricas y nos trajeron a las grandes ciudades, pues nos compramos el coche, el piso, la lavadora, empezamos a tener letras y empezamos a tener deuda. El consumo subió y se ganó mucho dinero. Sí, claro. Y así vamos. O sea, si hay consumo... Invocabais, por centrar de nuevo en la tertulia, a la unidad para que haya presupuesto lo antes posible. Hace no muchas fechas vimos cómo la oposición en bloque le devolvió al corral el toro al gobierno en su idea de echar mano de los remanentes de los ayuntamientos. ¿Hizo mal la oposición? ¿Hizo mal el gobierno en acordarse de los ahorros de los municipios? Yo creo que en ese concepto la Federación de Municipios de Provincia no jugó bien. No jugó bien. Porque sacó un acuerdo demasiado ajustado. Demasiado ajustado. Y tampoco estoy convencido de que eso sea una solución demasiado, si no se levanta la mano y se le dice venga, utiliza. Porque hay ayuntamientos que no tienen remanentes, no tienen ahorros. Hay otros que sí, pero hay muchos que no. Se transmitió un mensaje de desesperación. Claro, exactamente. Es un mensaje de la gente que dice, pero bueno, ¿y yo por qué si yo no voy a recibir nada? Y encima ahora a mí me lo quitan para dárselo a quién. Porque tampoco se decía hacia dónde se iba a utilizar el dinero. Tampoco se fue claro en eso. Pero evidentemente a Juegos Florales no creo que fuese. No, pero me refiero que no se especificaba. Ahí que había un sistema que era para quedarnos igual, pues nos quedamos como estamos. Y salió ajustado y se fue al Congreso y se sabía que no iba a salir.
se sabía que no iba a salir. Aparte de que no se jugaron bien las cartas en el Congreso. Es que en estas cosas soy muy, muy escéptico. Yo no me creo que cuando una circunstancia de esta se da, sabiendo que se va a perder, se siga para adelante. Ahí hay algo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hasta dónde está la estrategia de manejo? Yo creo que estoy contigo, yo creo que se jugó tan mal que de cara también a la FEN había que llevarla al Congreso y dejarlo muerto. Y dejarlo muerto, o sea, ya está, dejarlo muerto. Matarlo. Dejar la táctica e ir a lo que era el meollo de la cuestión, que no era otro que ¿de dónde tiramos? ¿De dónde sacamos? El comentario en la calle. Ya no saben de dónde tirar. O sea, si pensaban en los ayuntamientos era porque no había más remedio. No, eso no fue así. No había alternativa. La gente pero es que no viene así eso, como resumen, esto viene de un discurso mucho más largo. Es mucho más largo. Es que esto viene, que los ayuntamientos vienen pidiendo desde hace años para atrás, antes de la COVID, que se reforme la ley Montoro. Entonces, eso viene de mucho más atrás y con esas llegas a una fecha en la que todo el mundo aparentemente se pone de acuerdo y parece ser que en la FEN estaba todo el mundo de acuerdo en que se planteara de que se pudiera utilizar esos remanentes, ¿no? Lo que pasa es que ahí la ministra Montero, mete una cosa nueva, ¿no? Que es que sea disponibilidad del gobierno. Exactamente. Y eso es lo que chirría. Que distribuya el gobierno. Eso es lo que chirría. Y ahí es donde no se ponen de acuerdo. Y eso se mete en el último momento y es cuando salió con un ajuste muy nada por el voto del presidente. Si ese concepto, si ese planteamiento que ha hecho la ministra después de salir más del Congreso lo hace antes, sale. Sí. Sale porque era la modificación que era necesaria. Y los ayuntamientos después de. Claro, ese es el. Esa mañana había un acuerdo ya. Lo que pasa es que era imposible meterlo ya por temas administrativos, temas de organización, de cómo funciona la votación y eso. Era imposible meterlo ya. Un error de estrategia. De todas formas, yo creo que esos remanentes deben de gastarse. Claro, ese es el tema. O sea, que las estrategias, si no, se lo van a permitir. Aquí tenemos un político en se lo van a permitir a los ayuntamientos. Se lo van a permitir. Porque nosotros ya se lo van a hacer por decreto ley. Eso se va a permitir a los ayuntamientos. Y a través de la teniente alcalde dijimos que queríamos ser protagonistas de ese reparto y que queríamos hablar de las necesidades, al fin y al cabo, de cientos y cientos de autónomos y de empresas de servicios y además de familiares y de trabajadores que queremos saber qué se va a hacer con esos 2, 3, 4 millones de euros que hay, que bueno, que tampoco hay por qué empezar así como todo el Campos Orégano y vamos a gastar, sino vamos a ver las necesidades que tiene la población. Yo sé que hay muchas necesidades de servicios sociales, de muchas cosas, pero vamos, que seamos protagonistas. Claro, en el momento en que se libere eso, tienes 4 millones y tú liberas, podértelo gastar en gasto corriente, por ejemplo, en gasto corriente significa encender la luz, ¿no? Sí. Cuando tú tienes asegurado abrir por las mañanas y encender la luz del ayuntamiento, te puedes plantear no cobrar la tasa de no sé qué o no cobrar la tasa de no sé cuánto. Ya hemos entrado en el quid de la cuestión. Pero si no tienes disponibilidad de ese dinero y tienes que pagar la luz, tienes que cobrar la tasa a la hostelería, le tienes que cobrar la tasa para poder cubrir la luz. Porque tienes que pagar la luz y encender por las mañanas. Entonces, tenemos que hacer la es así de fácil. Tenemos que hacerlo todo bien hecho. Claro, es liberar esa posibilidad, o sea, que los ayuntamientos se puedan gastar su superávit en gastos corrientes, por ejemplo. Eso te permite que tú, a lo mejor la presión fiscal, se la puedes bajar. Pero en esto, es que, claro, ahí viene la otra parte que yo comentaba antes, y es que no todos los ayuntamientos tienen superávit. Claro, y entonces, ¿qué ocurre con el ayuntamiento? Y hay grandes ayuntamientos, no solo pequeños, grandes ayuntamientos que la mayoría no tienen superávit, sino deuda. Perdona, cuando se crea esta norma, el ayuntamiento más endeudado es Madrid. Claro. Y se crea esta deuda para Madrid. Para Madrid. Entonces, claro. Y para algún otro. Sí, pero para algún otro. Y para algún otro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de ese impasse? Porque claro, yo tengo aquí, en mi pueblo, 3 millones, por poner un ejemplo. Yo que soy hormiga, tengo que poner a disposición mi remanente. Y el que no ha hecho el caso de cigarra... Y el que no ha hecho los deberes, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa aquí? Es complicado, es un tema muy complicado. Yo creo que al final van a permitir que los ayuntamientos utilicen ese remanente, lo van a permitir, y van a dar una salida más o menos airosa a los ayuntamientos que no disponen de ello, para que, pues no sé, a nivel de
hablo por hablar, de amortización de deuda, de alargamiento de la deuda. Yo no lo sé. Yo No lo sé, la no lo sé. ministra Montero había hablado de que también se les iba a ayudar a los que no tenían. Claro, si ya lo ha dicho, se- si eso fue lo que dijo después. se les iba a ayudar. Eso fue lo Bueno, que dijo sepan después, ustedes que ya con lo que han hecho ustedes, las primeras declaraciones que hizo, que sepan ustedes que ya ustedes han matado a sus compañeros de ayuntamientos que no tenían deuda y los han perjudicado a ustedes. Pero eso fue las primeras declaraciones Claro. que han dicho. Tenía que haber hecho al revés, porque Y- si y no hubiera había salido, había y salido. Sí, no, y no vais aquí en Valdepeñas en concreto, no disponéis ya, o sea, mañana no se disponía de los 4 millones de superávit. Claro. Se votó en contra de eso. Se votó en contra, Se votó en contra de que esos 4 millones vinieran, o vamos nosotros y lo cogemos directamente del banco, o se los pedimos al Estado y vienen, se los pidamos a papá, o lo cojamos nosotros de nuestra hucha, pero el caso es que ya no los podemos coger. No, ya no se puede. Eso es lo que se votó ese día. Exactamente. Es que la gente parece que no se dio Eso es lo que cuenta. se votó, y es lo que votó, no es lo mismo. No, ya lo recalcó. Lo- muy lo bien, que- ya lo- Y lo que, se y hizo lo que fue decíais cerrar. antes, la gracia es que en ese autobús se montaron desde Vos a Herri Batasuna. Sí, a que había Bildu. alcaldes de un Sí, sí. sitio, de otro y de otros sitios. No, pero el daño fue tremendo, porque han cerrado la caja del dinero, la han cerrado. Y se han perjudicado unos y otros. Y ahí es lo que dice Gregorio, ¿se ha montado todo Dios? Pues lo mismo que se montan en eso, que se monten en otras cosas, Claro. y arreglemos este desaguisado presupuestario que nos hace mucha falta. Sobre todo a lo que estamos hablando, a las pequeñas empresas, a los restauradores, a los autónomos, a todos estos. Que no les puede llegar dinero, Hemos empezado por centrar o por regresar al ámbito local. Se están escuchando opiniones, demandas, no muy en altavoz, de que las medidas que el Ayuntamiento de Valdepeñas y otros ayuntamientos adoptaron para un poco apoyar o aliviar a sectores como hostelería y comercio, pues que sería muy recomendable, si no mantenerlas al 100%, sí que se prorrogasen para el ejercicio de 2021. Planteo dos cosas. Esto sería una demanda razonable, y por otra parte, el equilibrio entre ser un poco flexible con los cotizantes a las arcas municipales y la prestación de los servicios. Ese equilibrio, si se mantienen esas medidas para 2021, será viable, será factible. No, yo creo que en las condiciones en las que está actualmente es complicado. Yo creo que hay que ir a una modificación, es decir, eliminar la tasa como ahora mismo está eliminada. O sea, es que ahora mismo no tenemos tasa. O sea, había que crear una nueva. Tendríamos que probar. O sea, si mañana queremos cobrar las terrazas, hay que redactar una nueva. Que no se deben de cobrar. que no existe. Sí, pero bueno, No, pero que hay que no, redactarla. si no es eso. que hay que redactar- que no hay que no hay normas. tasa. Bueno, que si es que estoy, que no está estoy con dos regulado. políticos Que no está de alta regulado. talla, Que- un alcalde que lo sabe todo. Que no y está Gregorio, regulada. Hay lleva muchos años, ya que lo sé. hay que hacerla. Entonces, yo creo que si se hace algo, tiene que ser en consonancia a la situación actual. Es decir, si se está utilizando el 50%, pues tendrá que ser en esos términos. O sea, no se puede cobrar lo que se cobraba antes. Claro. Tendrá que cobrar o el 50%, o el 30%, o el 20%. Tiene que modificar, Pero hacer una tendrá que ir normativa. a una nueva normativa, teniendo en cuenta en el momento en el que se apruebe esa normativa, que es la situación actual. No podemos recuperar una tasa que venía de unas situaciones, pues, del 2018, 2019, imposible, en la que había una eso recuperación. no se puede, o sea, tienes que elaborar una tasa de acuerdo a La noviembre, octubre del 2020. Si es que Sí, pero ahí tenéis que ser claros, ya lo digo yo, demandando lo que el comercio y la hostelería, que ahí tenéis que ser claros y no improvisar, y que tengamos reuniones las que tengamos que tener, y que nos informéis de todo y que sepamos todo cómo se va a hacer, porque sí es verdad es que hay una incertidumbre muy grande. Hay una incertidumbre muy grande, la gente no sabe qué hacer. Lo que ha dicho Vitoriano, bueno, que los ERTE se van a alargar, pero bueno, lo ha dicho Vitoriano, que yo lo creo, porque al final Sí, no, de verdad, pero, es verdad. pero la gente no lo sabe, todavía no se ha visto en el boletín. Sí, Nosotros el otro día tuvimos una reunión, nosotros pertenecemos ya a la Federación Provincial de Comercio, con voz y voto, y tenemos representación. El otro día vinieron dos políticos del PSOE, hicimos una videoconferencia con ellos, una videollamada, y muy bien, y ya en el Congreso se va a escuchar lo que son todas las demandas del pequeño y mediano comercio. Y la consejera de Empleo y Comercio, Patricia Franco, tiene ya todas las demandas de lo que es el comercio de Valdepeñas, bueno, de toda la provincia. Entonces vamos a ver si, creo que ya ha salido hoy, Emiliano García Paje creo que ha hecho una normativa hoy para el tema de la hostelería. Creo que ya sale una ayuda grande para el tema, y esperemos que para el comercio dentro de días pues también se publique, que no haya esa incertidumbre, pues que la gente que diga, bueno, que nuestros políticos, que al fin y al cabo son nuestros políticos todos, están detrás de nosotros y nos apoyan. No, porque pero hay aquí- una- Hombre, hay ahora mismo en Valdepeñas no existe tasa Nada. de... Es lo que iba, no existe es lo- tasa. es lo que iba a Hay una comentar. discrepancia que tengo contigo, que Eso- me hubiera gustado eso que se está hubiera claro. alargado el tema de las basuras
No, hubiéramos mira, llegado a final de año. Ahora tú lo mismo sabes. todas las tasas... Que el toda comercio la está norma- muy disgustado por el tema ese. Toda la normativa de recaudación del ayuntamiento se tiene que elaborar con arreglo a las circunstancias actuales. Porque es que ha cambiado todo, ha cambiado todo el panorama. Por lo tanto, el ayuntamiento tiene que hacer una nueva normativa, unas nuevas tasas que regulen todo eso y tienen que estar adaptadas a las circunstancias actuales. Y entonces, en estas circunstancias, se tienen que recoger las penurias que están sufriendo por los diferentes comercios y los diferentes sectores, tanto autónomos como restauradores, como lo que sea. Se tiene que recoger y yo estoy convencido de que se va a hacer así. Se va a hacer así. Claro, no, es que se va a hacer así porque no queda otra. Pero es que mientras que estamos hablando de todo esto, y vuelvo a dejarlo caer aquí, el virus sigue avanzando. Entonces va modificando las condiciones. Va modificando las condiciones. Cuidado con esas normas que se hacen, porque tú lo has dicho y muy bien, que esto ha venido para quedarse. Claro. Y con tiempo. Entonces vamos a ver si... porque esto a lo escúchame, mejor el tema económico va para abajo y ya tenemos, ya está aplicado. Y luego hay que reunirse otra vez para nombrar, hacer otras tasas. Y luego, vamos a ser conscientes de lo que vamos a hacer. Prioritario para todo eso es el dinero. Por supuesto. El dinero sale del Estado y se va desgajando. Y eso o se hace ya porque ya no vale lo que teníamos antes, ya no vale, y se ha demostrado, o eso se arregla, o tontería que vayamos diciendo, porque todo lo que se ha pedido de los ICOs, el alargamiento de los ERTES, el alargamiento de los ERE, todo está condicionado a los nuevos presupuestos, está recogido dentro de los nuevos presupuestos. Si no se hace así, tontería que nos cansemos. Tontería, porque no va a poder llegar nada. Una partida de más de 3.000 millones de euros. No sé si en comisión, es importante. En comisión de Hacienda se haya empezado ya a tocar la negociación de las... Todavía no, por eso Hombre, mismo. Normalmente es en octubre, en el pleno de octubre. Sí, pero por eso mismo no se ha tocado, debería ir normalmente en el pleno de octubre y no se ha tocado, no va porque es que hay que redactar las nuevas. Es que no, o sea... Hay que lo sabíamos, yo sí lo sabía. Había gente que lo sabía, pero había gente que parece que no lo sabía. Se tendrán que redactar en unos términos y como estamos prácticamente en vísperas del pleno de octubre, primero no sabemos si la actualización de ordenanzas irá a octubre o irá a noviembre. No puede ir a octubre ya. No, pero era lo ordinario. Pero ahora no puede ir. Inclusive el presupuesto siempre se ve... Teníamos una inercia de que antes de fin de año, y claro, los presupuestos municipales dependen de las ordenanzas. Las ordenanzas fiscales no van a ir al pleno de octubre, irán como pronto al de noviembre, y lo que es normal también, mientras la situación a nivel nacional yo creo que se aclare, no vamos a tener presupuestos locales, presupuestos este año va a estar más en diciembre para el 1 de enero como hemos tenido siempre. Puede que nos iremos a febrero o marzo para aprobar los presupuestos. Este año más tarde. Hay una interrelación estrecha, o sea, el preámbulo de los presupuestos son las ordenanzas, está claro, y hay que preverlo así. Señores, ¿alguna aportación más antes de conclusiones? Es decir, reunirnos y que tanteen y que vean en qué situación nos encontramos, que pateen la calle los políticos, que es importante, me consta que sí, pero bueno, que nos llamen a los presidentes y a las presidentas y que vean cómo están las condiciones, que pasen por el pueblo, que vean cómo está, y que a la hora de hacer esas ordenanzas, pues que piensen que al final, si no hacemos unas ordenanzas que sean lo más justas posibles, que nunca van a ser justas para nadie, y lo sabéis vosotros, porque al fin y al cabo siempre estáis... Somos constitucionalistas, que sean progresivas, que es lo que dice la Constitución. Pero lo que sí es verdad es que sean lo más justas posibles, porque si no la demanda social, y eso lo tienes que tener tú claro, tú eres una persona social, por el tema que yo sé que te gusta mucho el tema social, pues que sepas que la demanda en el otro sitio va a ser mayor. O sea, vestir un saco para desvestir a otro, o al revés, es una tontería. De todas maneras, para finalizar, por lo menos con lo que a mí respecta, decir que sí, todo eso está muy bien, tenemos que hacerlo todo, tenemos que pensar en que lo que tenemos ahora, lo que nos hace falta y lo que necesita el pueblo para tirar adelante a nivel económico, desde la perspectiva de los pequeños empresarios, los autónomos, los restauradores, etcétera, etcétera, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, que nos estamos jugando mucho. Estamos en una burbuja, lo hemos dicho antes, que siga así. Hay que tener cuidado, hay que protegernos, porque si no protegemos todo eso, si nos enterramos, si nos vamos de juerga, entre comillas, en el sentido de descuidar los temas de salud, se nos va todo, se nos va todo al garete y no va a servir de nada ni las ordenanzas, ni las pretensiones, ni los presupuestos, no, nada. Por lo tanto, sí, vamos a tener todo eso, yo estoy convencido de que va a haber dinero porque va a haber presupuestos, pero todo eso, suponiendo que venga, que ojalá que venga, se puede ir al garete si alguien no tiene cuidado y se nos va la salud a tomar viento. Que alguien no tenga cuidado, darlo por hecho. ¿Alguna
aportación más para finalizar. Y ser solidario, y sobre todo solidarios con todo el mundo, como ha dicho Victoriano, hay que ser solidarios. Y bueno, si hay que quedarse en casa, se queda en casa, y si hay que consumir un poquito menos en la hostelería, porque no podemos salir. No pasa nada porque no nos juntamos. Pensar que se han perdido muchos millones de lo que no se ha celebrado este año en Valdepeñas en eventos, os hablo por el tema del comercio, lo que supone en el tema de iglesia, de flores, de trajes de novio, de tal. O sea, han sido muchos millones de euros que no están en los bolsillos de los valdepeñeros. Eso es lo que hay que darse cuenta, de que todo el mundo ha perdido mucho. Todo el mundo ha perdido mucho. Claro, los discursos y el ruido pues vendrá de quien más tenga capacidad de vocear o más pueda llegar al altavoz. Y manejar todo. Y pueda llegar al altavoz, pero todo el mundo ha perdido mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa solidaridad tendremos que salir todos. Todos, políticos y todos. Y sobre todo apoyar a nuestros políticos, todos del color que sean, y sacar todo esto adelante, presupuestos y todo, sea en Valdepeñas, sea donde sea. Esto lo sacamos entre todos, o como ha dicho Victoriano, o no lo sacamos. O somos responsables o no saca nadie. No lo saca nadie. El patio, el panorama cambia de manera drástica, casi de una semana para otra, y los datos y las cifras y la crónica de la pandemia hoy era insospechable hace una semana. Señores, así está el patio, así se lo estamos contando. Les emplazamos a una nueva entrega de la tertulia de actualidad. Jesús Melo García, muchísimas gracias, un programa más por estar con nosotros. Victoriano González de la Oreja, lo mismo digo. Y Gracias a vosotros. Gregorio Sánchez Llévenes, bienvenido, porque creo que debutas. Sí, hoy es la primera. Hoy tomo la alternativa, ¿no? Hoy ya toman la alternativa. Bueno, pues un poquito de humor para acabar. Y les dejamos buenas noches y hasta la próxima semana.